Crónicas del Más Allá. Es la hora del miedo. Llama y cuéntanos tus crónicas del Más Allá. Continuamos con más crónicas del más allá en esta madrugada. Así como hay estas historias en los hospitales, en muchos edificios, muchas construcciones que pues datan ya de años, épocas pasadas, que hoy en día algunos han quedado abandonados, pero algunos otros se siguen ocupando tal vez ya como archivo, bodegas, tal vez edificios administrativos, por ayuntamientos, y que aún tienen sus historias en las grandes ciudades, que siguen sobreviviendo al paso de los años y se siguen contando por los cronistas de la ciudad a veces. Así también hay muchas historias que ocurren en los lugares alejados de las grandes urbes, como el antiguo pueblo. Mi nombre es Sofía y soy una joven aventurera. Siempre me ha gustado explorar lugares nuevos, salir de viaje, lanzarme en paracaídas, salir en bicicleta para conocer más la ciudad. Pero cuando escuché hablar de la barranca de Huentitán, no pude resistir la tentación de visitarla. Cada domingo me ponía de acuerdo con mis amigos para hacer ejercicio. Además, cerca de la barranca también se encontraba el Parque Natural de Huentitán, por lo que aprovechábamos para hacer un recorrido en aquel lugar. Un recorrido que consistía en ver los distintos tipos de aves también, para disfrutar de la naturaleza, estar en contacto de todo lo que habitaba en ese lugar. Con los binoculares, ir cazando con la mirada a cada ave que habitaba y que se escuchaba. En una ocasión, en que estábamos un grupo de personas observando a las aves, escuché a un hombre decir que debajo de la barranca había algo raro. Traté de escuchar su conversación para saber de qué se trataba. Como no pude escuchar con claridad, intenté acercarme al señor para preguntarle, pero de repente se salió del grupo y se fue. Ya no tuve oportunidad de saber de qué se trataba, pero lo iba a averiguar el siguiente domingo. Ese día descendí más de lo esperado por aquella barranca, disfrutando de la brisa fresca y el sonido del río que corría muy cerca. Mis amigos me dijeron que me esperaban en un paraje cercano al río. A ellos no les interesó tanto como a mí ir más allá. A medida que avanzaba me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Los pájaros dejaron de cantar. El aire se volvió más pesado. Luego vi algo que me sorprendió. Era un pueblo abandonado, ya en ruinas. Me acerqué con cautela, pero no había nadie. Las casas estaban en mal estado, algunas casi destruidas, que apenas se mantenían en pie.
Otras con las ventanas rotas, las puertas abiertas. Parecía que el lugar había sido abandonado de repente, como si los habitantes hubieran oído de algo o de alguien. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Empecé a caminar más rápido, y ese sonido me seguía. Era como si algo me estuviera persiguiendo. Entonces, escuché una risa siniestra, o al menos eso me pareció, porque ya no volví a escuchar ese ruido raro. Llamó mi atención una de las casas, que se encontraba en mejores condiciones que las demás. Tenía una puerta cerrada y un tejado aún firme. Me acerqué a la entrada y noté que la cerradura estaba oxidada. No pude resistir la tentación de entrar, así que la empujé y la puerta se abrió con un chirrido. Al ingresar a la casa descubrí que adentro estaba sorprendentemente bien a comparación de lo demás. Las cosas no parecían tan dañadas como todas las demás casas, lo cual era bastante extraño, dadas las condiciones de las demás casas. El suelo estaba limpio. Parecía haber sido barrido recientemente. En la sala de estar había un sofá y una mesa, ambos en buenas condiciones, así como una lámpara encendida que daba una luz tenue, amarillenta. Me di cuenta de que la casa estaba habitada. Eso me preocupó. Comencé a caminar lentamente, explorando la casa, con miedo de que alguien me viera. Atravesé la sala y entré a la cocina, donde encontré una taza de café aún caliente y un plato de comida sin terminar sobre la mesa. Me di cuenta de que alguien había estado ahí. De repente, sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo y una sensación de miedo se apoderó de mí. Creo que fue porque escuché un ruido proveniente del piso superior, como si alguien estuviera caminando. Subí las escaleras con precaución. Cuando llegué a la planta alta, vi una puerta cerrada. La casa comenzó a sentirse más oscura y siniestra a medida que avanzaba hacia la puerta. Sentí que algo me llamaba, pero a la vez, un sentimiento fuerte me invadió, diciéndome que no debería estar allí. Llegué a la puerta y la abrí lentamente. La habitación estaba en penumbra, iluminada solamente por la luz que se filtraba a través de las persianas cerradas. Dentro de la habitación había una mesita de noche, y sobre ella, una fotografía enmarcada de una mujer. La mujer era muy bonita, de cabello oscuro, ojos claros, pero había algo en su mirada que me inquietó. Parecía que me observaba desde la fotografía, como si supiera que estaba ahí. De repente escuché un ruido detrás de mí, como si alguien estuviera respirando en mi cuello. Me di la vuelta, pero no había nadie. El miedo comenzó a invadirme. Sentí que debía irme de la casa de inmediato, pero al mismo tiempo, algo me atraía hacia la fotografía de la mujer. Me acerqué a ella y la tomé en mis manos, examinando su rostro detalladamente. En un instante, aquella fotografía comenzó a temblar en mis manos, como si algo la estuviera agitando. Grité y dejé caer el portarretrato, que se rompió en pedazos al caer al suelo. No pude soportar estar más tiempo en esa casa, así que salí corriendo por las escaleras. Una vez fuera, me detuve para recuperar un poco el aliento. Me di cuenta que esa casa no era un lugar seguro y que había algo oscuro y malvado ahí dentro. Me fui rápido de aquella casa temblando de miedo. En mi huida, no me di cuenta de que había tomado la fotografía de la mujer conmigo. No fue hasta que me reuní con algunos amigos abajo de la barranca, cuando aquella fotografía la encontré en mi bolsillo. Les conté mi experiencia y se las mostré. Todos se sintieron intrigados por la historia y me pidieron que regresara a la casa para investigar más, pero yo tenía miedo de volver allí, así que ya no lo hice. Solo me llevé la fotografía conmigo. Quise saber más sobre esa mujer, así que comencé a hacer preguntas a los lugareños y a investigar
para saber si alguien sabía quién era ella. Descubrí que su nombre era Lucía y que había sido un habitante de aquel pueblo fantasma de Huentitán. Sin embargo, no pude encontrar mucha información sobre su vida o su muerte. Quería saber más sobre Lucía y el motivo por el que decidió quedarse en esa casa en ruinas. Me di cuenta de que debía volver al pueblo fantasma para descubrir más. Antes de bajar a la barranca, pregunté a las personas de Huentitán sobre el pueblo. La mayoría de ellas no sabían mucho al respecto, incluso querían también saber más de ese asunto. Entre la gente que entrevisté hubo una mujer de edad avanzada que me dijo que ella sabía sobre el pueblo olvidado. Esto ocurrió porque cayó sobre aquel pueblo una maldición. Por eso se quedó en ruinas. Ella me habló vagamente de una mujer cuyo nombre era Lucía. Le mostré la foto de la mujer y me dijo que no la había conocido, pero que era muy probable que se tratara de ella. También descubrí que la casa en la que había encontrado la fotografía efectivamente fue la casa de Lucía, que ella había sido conocida en el pueblo por su belleza y por tener un carácter reservado. Mientras investigaba me pasó algo extraño. Comencé a sentir la presencia de una persona que me estaba observando, pero era una mirada pesada, algo malvado, oscuro. Escuchaba risas siniestras a la distancia y alcanzaba a ver algunas sombras moverse a mi alrededor. Comprendí que tenía que ser cuidadosa, pero mi obsesión con Lucía y el pueblo fantasma me impulsaba a seguir adelante. Me di cuenta que aquella mujer sabía más, pero que había sido cautelosa al darme la información, hasta que supo el motivo por el cual quería saber más del pueblo. Así fue como me dijo que Lucía había sido la causante de que aquel pueblo cayera en desgracia, ya que ella practicaba la brujería y la magia negra. La gente del pueblo le temía y evitaba hablar con ella. Un día sucedió algo terrible. La gente del pueblo comenzó a enfermarse y a morir de manera inexplicable. Pronto corrió el rumor de que Lucía era la causante de las enfermedades y de la muerte de ese lugar. La gente se unió para expulsarla. La mujer se fue, pero juró que volvería para hacer que todos pagaran por lo que le habían hecho. Aunque me habían pasado cosas extrañas, mi curiosidad no pudo ser contenida y regresé a aquel pueblo fantasma. Entré de nuevo a la casa de Lucía. Esta vez me di cuenta de que algo había cambiado. La casa se sentía más oscura, más siniestra que antes. Pude sentir una presencia maligna a mi alrededor. Comencé a revisar los objetos y papeles que encontré ahí, tratando de descubrir más sobre la vida de ella. Y fue cuando encontré un libro antiguo, lleno de extrañas inscripciones, hechizos. Lo leí con curiosidad. De repente, me di cuenta de que algo se había desatado en aquella casa. Las puertas comenzaron a cerrarse por sí solas. Había sombras que se movían a mi alrededor. Escuchaba risas, susurros siniestros. Sentí que algo me estaba persiguiendo. Entonces, vi a una mujer a la distancia. Pensé que podría ser Lucía, parada en la oscuridad, mirándome fijamente. Corrí tratando de escapar, pero algo me detuvo. Una mano fría me agarró del brazo y escuché la voz de Lucía susurrarme al oído, diciéndome que no podía irme y que ahora tenía que quedarme con ella para siempre. Yo volteé rápido para ver si era ella y en efecto, ahí estaba Lucía, frente a mí. Su belleza había sido reemplazada por un rostro pálido con una mirada y sonrisa siniestra. Ella me miró fijamente a los ojos y en ese momento tuve mucho miedo de quedarme para siempre en ese lugar. Poco a poco comencé a darme cuenta de que estaba ahí atrapada, incapaz de escapar de la oscuridad, aquella oscuridad que parecía envolverme. Pero eso no era todo. Comencé a ver a las personas que habían habitado ese lugar, sombras que caminaban sin rumbo por las calles desoladas del pueblo. También percibí que no estaba sola en ese lugar, y que los espíritus de los que habían muerto allí todavía estaban presentes. A medida que pasaba el tiempo, me sentía cada vez más y más atrapada en aquel pueblo fantasma de Huentitán. Lucía había sido la causante de mi encierro, y su poder crecía cada vez más. Incluso pensé que no habría escapatoria para mí. No sé si para que ella fuera más poderosa,
Era necesario un ser humano con vida que estuviera presente ahí, porque cada vez veía más manifestaciones del poder de Lucía. Con lo que no contaba ella era que yo les había comentado a mis amigos sobre ese pueblo abandonado. Ellos en su momento estuvieron desganados de hacerlo. No le dieron crédito a lo que yo les había dicho, ni siquiera al ver mis ganas para regresar de nuevo a ese lugar. Sin embargo, cuando mis padres comenzaron a preguntar por mí, ellos pensaron que era posible que estuviese en ese poblado. Bajaron en mi búsqueda. Lo que yo no supe en aquel momento fue que cuando ellos vinieron al pueblo, se sorprendieron de ver sombras oscuras que caminaban sin rumbo, por lo que se regresaron a buscar ayuda, ya que ellos no tenían la capacidad de enfrentarse a fuerzas desconocidas. Fue cuando cayeron a la cuenta de que todo lo que les había dicho había sido cierto. Tiempo después, mis amigos me dijeron que acudieron con alguien que supiera de embrujos, de hechizos, de magia negra. Primero habían ido con un sacerdote, pero no quiso involucrarse. Les dijo que tenía mucho trabajo por las fiestas patronales y que no tenía tiempo. Quizá cuando pasaran las festividades él podría acompañarlos. Desesperados, mis amigos fueron con un chamán. Cuando le expusieron la situación, él sí les creyó. Les dijo que era necesario bajar al lugar, porque a distancia no se podía hacer nada. Aunque también les dijo que no sería nada barato ir hasta la orilla del río y realizar los rituales. Con la ayuda de mis padres pudieron ir a la mañana siguiente, antes del amanecer. Mientras bajaban aquella barranca, se escuchaban los sonidos que emiten los animales silvestres. Aún había neblina. En el momento en que llegaron al poblado, uno de mis amigos me dijo que el chamán se sorprendió mucho. Les comentó que había dudado de lo que le habían contado, pero que era más real de lo que imaginaba, ya que tendrían que utilizar otro método para combatir el mal. Les dijo a mis amigos que era necesario buscar el cementerio de aquel lugar y encontrar la tumba de esa mujer, que era la única manera de revertir aquella maldición. Se dieron a la tarea de buscar el panteón. Al llegar, era casi imposible encontrar las tumbas, pues ya estaban casi cubiertas por la tierra, por la maleza, basura. El cementerio se encontraba cerca del río. Lo más probable era que a algún momento el nivel del agua haya subido y cubrió algunas tumbas, llevándose cruces, lápidas, dejando todo irreconocible. El chamán se desesperó un poco, pero conforme avanzaron hasta el final de las tumbas, encontraron una en particular. Una tumba muy diferente. Una tumba que tenía flores frescas, cuando todas las demás estaban olvidadas, destruidas. El chamán dedujo que esa era la tumba indicada. Se pararon enfrente de aquella lápida. Les dijo a mis amigos que comenzaran a escarbar, que era necesario obtener un hueso del esqueleto de Lucía, o un objeto de ella. No fue fácil escarbar en la profundidad del pozo, pero lo consiguieron. Un trozo de tela raído por el paso del tiempo fue suficiente para empezar el ritual. El hombre llevaba consigo un tambor pequeño que comenzó a tocar al mismo tiempo que recitaba palabras incomprensibles para ellos. La reacción de Lucía fue inmediata. Un viento fuerte que levantaba mucha tierra comenzó a cubrirlo. Sentía cómo los granos de arena golpeaban la piel de mis amigos y del chamán. Sin embargo, él siguió, sin detenerse. La fogata que habían encendido con el mismo propósito del ritual quedó apagada de inmediato. De pronto se levantó una sombra oscura y siniestra que los quería cubrir por completo. Uno de mis amigos fue lanzado hacia un árbol. Los demás corrieron a protegerse, y solamente el chamán enfrentó al mal, porque Lucía ya no solo era una bruja. Parecía que se había convertido en un ser poderoso, que era capaz de destruir al que se opusiera a su propósito, porque ella quería volver a estar viva. Mis amigos me contaron que de repente todo quedó en calma, como si no hubiese ocurrido nada en aquel cementerio. El chamán estaba desconcertado.
Les dijo a mis amigos que el poder de Lucía era más fuerte de lo que él creía. Por el momento era necesario retirarse y buscar a otra persona, buscar otra manera de combatirla. Uno de mis mejores amigos le dijo que eso no era posible, que yo estaba atrapada en ese lugar, que no me podían dejar por más tiempo, porque quizá la siguiente vez que volvieran, yo ya no estuviera. El chamán le dijo a mi amigo que tenía razón en lo que decía, pero que si se quedaban más tiempo, no solamente no podrían rescatarla a ella, sino que todos estaban en peligro. Lo que les dijo el hombre fue que necesitaba regresar y poner en práctica un ritual más poderoso, pero que en ese momento no contaba con los elementos necesarios. Así que decidieron regresar. Mientras yo seguía en el mundo oscuro y siniestro, porque me sentía como que estaba en una especie de limbo, en el que cada instante iba perdiendo la conciencia poco a poco. Otro de mis amigos me dijo que aquel día se retiraron del lugar con la sensación de frustración y tristeza, sabiendo que no habían podido ayudarme. El chamán les dijo que antes de regresar de nuevo, era necesario investigar más a fondo, no solamente a Lucía, sino también a la gente que había vivido en ese lugar, porque él se había encontrado con un pueblo cuyas fuerzas oscuras eran muy poderosas, por lo que creyó pertinente estar más preparado, para que el ritual no fallara de nuevo. En las investigaciones que hicieron mis amigos, descubrieron que también los residentes de aquel pueblo practicaban rituales de magia negra, y que Lucía había sido la más poderosa. De igual manera, se enfrentaron a algunas cosas inexplicables que no entendían. Cosas que a veces no encajaban. De igual manera, se enteraron de que la muerte de ella fue misteriosa. Algunos rumores sugerían que la habían asesinado. Todos estos elementos permitieron preparar la nueva forma de combatir a Lucía y poder avanzar. De acuerdo a lo que me dijeron mis amigos, cuando el chamán comenzó de nuevo el ritual, se comenzó a sentir una presencia oscura y siniestra alrededor, como si alguien estuviera tratando de interrumpirlos. Pero a pesar de todo, el chamán continuó recitando sus oraciones. En esta ocasión, la ceremonia la hicieron por la noche. Al inicio empezaron a escuchar voces misteriosas alrededor de ellos, como si los antiguos habitantes estuvieran tratando de comunicarse con mis amigos y el chamán. Eran susurros débiles, apenas audibles, pero a medida que avanzaba el ritual se volvieron más claros, más fuertes. Se comenzó a sentir una energía negativa. Unas sombras oscuras y difusas se movían al fondo del pueblo. A medida que avanzaban en el ritual, estas se hicieron más definidas, pero también más siniestras. Hubo un momento en que una de las sombras se hizo tan grande y densa que mis amigos y el chamán comenzaron a sentirse mal. La sombra comenzó a moverse de manera violenta y furiosa. Mis amigos me dijeron que pudieron sentir el resentimiento de la sombra, la cual trataba de hacerles daño. Sin embargo, el chamán continuaba con su propósito, con sus rezos, con su ritual. Lo último que hizo fue levantar fuego en una antorcha y hablar en un idioma desconocido para obligar al espectro a marcharse de aquel lugar y que regresara al espacio al que pertenecía, a las tinieblas. Después de que conversé con mis amigos, coincido en que mientras ellos y el chamán estaban enfrentando aquella fuerza oscura, yo comenzaba a sentirme muy mal. Sentía cómo se me iba la fuerza, la vitalidad. Poco a poco iba quedando inconsciente. Vi cómo la sombra siniestra se acercó a mí para tratar de quedarse con mi alma o con mi cuerpo. La sombra me envolvió por completo, cayendo en la oscuridad y la nada, quedando inconsciente, como en un trance. Mientras esto sucedía conmigo, mis amigos y el chamán pudieron ver la forma en la que Lucía se hizo presente ante ellos. Furiosa, resentida, se negaba a dejar este mundo. En un instante en el que el chamán sacó un objeto redondo que comenzó a brillar, fue cuando la bruja retrocedió y se desvaneció en la oscuridad. En ese preciso momento pude recuperar mi conciencia. Vi cuando mis amigos y el chamán entraron en la habitación de la casa de Lucía. Yo me sentí feliz de poder dejar ese lugar, pero todavía tenía mucho miedo. Pude recordar muy pocas cosas de lo que allí ocurrió. Después de lo sucedido, me sentía débil, confundida. El chamán me dijo
y también a mis amigos que se apartaran de mí. Aún quedaba esencia de Lucía en mí. Él hizo un conjuro e hizo que el espíritu de la bruja se fuera de mi cuerpo. El chamán me dijo que fue posible hacerlo porque Lucía se encontraba debilitada, porque en otras circunstancias hubiera sido imposible. Poco a poco comencé a sentirme mejor y emprendimos la huida de ese lugar. Antes de irme, volteé hacia lo que había sido un pueblo próspero. El humo de la fogata, lo olvidado de aquel lugar, hizo que lo viera peor que en un principio. Nos fuimos de ese lugar con la consigna de no regresar jamás. Después de lo acontecido ya no fui la misma. Es cierto que el chamán logró sacar el espíritu de Lucía de mi cuerpo, pero hubo una parte en mi memoria que quedó marcada. Todavía despierto, sudando y temblando algunas noches, incapaz de sacudirme la sensación de miedo y una oscuridad profunda que me deja en escalofríos. A menudo tengo recuerdos y sensaciones que no me pertenecen, porque no los he vivido. Como si una parte de la bruja estuviera viviendo en mí. Cuento con las protecciones que me proporcionó el chamán, porque me dijo que esas las iba a necesitar, así como una serie de rituales que hago por la noche antes de dormirme, evitando que durante mi descanso regrese la mujer, Lucía. Hasta ahora, ella no se ha manifestado, pero vivo con la incertidumbre de que algo inesperado ocurra. Aprendí a la mala que no debo inmiscuirme en cosas que no me atañen, y no tengo el poder para controlarlos. Ahora vivo de cierta manera tranquila, pero siempre con esa incertidumbre de que Lucía pueda regresar. No te vayas, porque en Desvelados tenemos más.